Hola, ¿qué tal? Soy Juan Cruz Robledo y en este segundo video vamos a hablar sobre H2 Database, una herramienta que es clave y nos va a servir para trabajar con JPA, especialmente cuando estamos desarrollando o haciendo pruebas. H2 es una base de datos relacional que está completamente escrita en Java y eso lo hace perfecta para integrarse en nuestras aplicaciones sin necesidad de hacer configuraciones complicadas. Es rápida, ligera y también es de código abierto. Algunas de las cosas que la hacen especial, primero, al ser 100% en Java, la podemos usar en cualquier sistema donde tengamos una Java Virtual Machine. Además, tiene una consola web que nos va a permitir gestionar la base de datos desde el navegador como si fuera una admin page, pero para H2. Y además, soporta mucho el estándar SQL, así que si ya saben MySQL o PostgreSQL, la sintaxis le va a sonar muy familiar. Entonces, ¿por qué se usa tanto H2? Realmente porque es lo ideal para el desarrollo. Podemos levantar una base de datos en segundos sin tener que instalar nada. Te permite probar rápido y sin ensuciar el entorno. Además, consume muy pocos recursos. Algo muy interesante que tiene H2 es que tiene varios modos de funcionamiento. El primero es en modo memoria, donde toda la información que nosotros vamos a guardar se guarda en la memoria RAM. Y cuando se apaga la app, toda la información se borra. Esto es perfecto para hacer pruebas unitarias o cuando queremos empezar con una base de datos limpia. El segundo modo es basado en archivos. En este caso, la información que nosotros vamos a guardar se guarda en el disco. Y si reiniciamos la aplicación, la información va a seguir estando ahí. Esto es ideal cuando nosotros queremos trabajar localmente. También tenemos un modo embebido, que es cuando la base de datos se va a ejecutar dentro de la misma aplicación y nos va a evitar que tengamos que levantar un servidor aparte para ejecutar la base de datos. Y por último tenemos el modo cliente-servidor. Esto es cuando querés varias aplicaciones o usuarios se conecten a la misma base de datos desde distintas máquinas como si fuera un servidor de verdad. Para empezar a usar H2 podemos dirigirnos directamente a la página oficial y descargarlo. Tenemos dos opciones, el instalador y el zip, que si instalan el zip lo que tienen que hacer es descomprimir, entrar a la carpeta bin y ejecutar el .jar. Bien, ahora igual de todas formas voy a demostrar cómo realmente se hace una descarga y una instalación de H2. Para instalar H2 ustedes van a poder entrar desde el link que les voy a dejar. Si no, pueden ir a su navegador y buscar descargar H2. Y en la primera opción que les va a salir, que es la de descarga, presionan. Acá vamos a tener dos opciones. El instalador, que es el que recomiendo yo personalmente, porque nos va a permitir ejecutar H2 como si fuera una aplicación normal. Si ustedes prefieren el archivo que está comprimido, lo que tienen que hacer es descomprimirlo, entrar a la carpeta H2, bin, y van a encontrar el jar que les va a permitir ejecutar H2. Ahora sí, vamos a ver cómo se conecta todo esto con JPA. H2 es totalmente compatible con JPA y para lograr que trabajen juntos necesitamos configurar un archivo muy importante, que es el persistence.xml. Este archivo va a estar dentro de la carpeta metainf y es donde nosotros le decimos a JPA cómo conectarse a la base de datos y qué proveedor va a usar. Dentro del persistence.xml vamos a tener que indicar algunos datos clave, que son el driver de JDBC, de H2, la URL de conexión, que va a variar si nosotros vamos a usar el modo en memoria o archivo, que ahí lo voy a mostrar, el usuario que vamos a tener y la contraseña. Y también vamos a tener otras propiedades que después la vamos a ver más en detalle. Bien, ahora les voy a mostrar dos pequeños ejemplos del persistence XML usando H2. En este caso, lo único que va a variar es la URL de dirección a la base de datos, donde, como se ve en el caso, indica que la base de datos está en memoria. Como dije anteriormente, esto lo único que va a decir es que todos los datos que nosotros vamos a guardar van a vivir en la memoria RAM, hasta que nosotros apaguemos la aplicación y se eliminen todos. También les quería aclarar que no se centren realmente en todo el archivo de configuración, eso lo vamos a ver más en detalle después. En este segundo ejemplo tenemos la base de datos H2, pero con la URL indicando la ubicación de un archivo, que esto nos va a permitir que frenemos la aplicación
y cuando la arranquemos de nuevo vamos a seguir contando con los datos en la base de datos. Otra cosa muy buena que tiene H2 es que si nosotros corremos el jar o la aplicación de H2, nos va a abrir un navegador donde nosotros vamos a poder gestionar nuestra base de datos. Ejecutar también consultas SQL para ver las tablas, actualizarlas, eliminar datos y cualquier otra cosa que queramos hacer. Para ustedes poder acceder a la consola web, ustedes tienen dos opciones. Si usaron el instalador, simplemente buscando la aplicación de H2, la ejecutan y abren, les va a abrir la consola web. En el caso de que ustedes hayan descargado el zip, van a tener que ejecutar el jar y automáticamente le va a abrir la consola web. Acá van a tener que ingresar la URL de la base de datos y en el caso de que tengan en memoria van a tener que indicar exactamente como el persistence XML, también el nombre de usuario y la contraseña que se usó para crear la base de datos. Como expliqué recién, en caso de que nosotros hayamos configurado JPA para usar H2 en memoria, lo que tendremos que hacer a la hora de ingresar a la consola web es poner la URL esta. Y en caso de que nosotros tengamos el JPA configurado como modo archivo, tendremos que indicar la ubicación del archivo. Algo que tienen que tener en cuenta a la hora de usar el modo archivo es que no tienen que poner el nombre del archivo completo. Por ejemplo, si el archivo que usaron se llama db, ustedes tienen que poner db. No usen los puntos, es decir, no usen db.mb.db, que es lo que te crea automáticamente al ser un archivo de H2. Ahora sí, les voy a decir algunos puntos clave que van a tener que tener en cuenta a la hora de configurar. Primero, el archivo persistence XML es como el corazón de la configuración. Sin eso, JPA no va a poder trabajar. Lo segundo sería que la URL del JDBC es fundamental, porque define el tipo de base de datos que vamos a tener, como habíamos dicho, memoria o archivo, y la ubicación. Después tenemos el driver de JDBC, que en nuestro caso al usar H2 hay que indicarle que es el de H2, como se muestra ahí en pantalla. También hay una propiedad clave a la hora de configurar JPA, que es el esquema de generación. Esto va a definir si nosotros queremos crear la base de datos desde cero, por ejemplo drop and create, o si solamente queremos actualizarlo con un update. Más que nada esto sirve para cuando trabajamos con archivos, porque en memoria realmente ya se elimina la base de datos cuando apagamos la aplicación. También tenemos otras propiedades como el show SQL, que nos va a ayudar un montón para ver qué está haciendo JPA detrás de pantalla, digamos. Antes de cerrar, veamos un repaso rápido. H2 es fácil de usar, no necesita instalación, tiene varios modos de uso, también tiene una consola web y también se lleva perfecto con JPA. Por eso se usa tanto para desarrollar. Entonces, para resumir, lo que tendrán que hacer es descargar H2, configurar el persistence XML para que funcione con JPA, después realizar las operaciones y si desean ver los cambios en la base de datos pueden entrar desde la consola web de H2. De todas formas, hay ciertas cosas que no entré en detalle porque lo vamos a ver en los próximos videos. Pero eso fue todo por el video de hoy y desde ya muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.